Muy buenas tardes, pues vamos a dar inicio al segundo día de actividades. El día de hoy corresponde a los tumores de páncreas. Sin embargo, vamos a hacer una presentación previa y nos acompaña el día de hoy la doctora Erika Ruiz García. La doctora es oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología y también es la coordinadora del laboratorio de medicina translacional. Ella nos va a hablar sobre la biología molecular en metástasis de cáncer colorectal. Muchas gracias, doctora. Es un honor tenerla con nosotros en la asociación y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este magno evento de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar y le agradezco a todo el comité, pero personalmente al doctor Javier Melchor, a quien además de ser un gran compañero en el instituto es un gran amigo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la biología molecular en las metástasis de cáncer colorectal. Para dicho fin es importante hacer un poco de antecedentes, para lo cual me voy a permitir mostrarles lo siguiente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, se ha estimado que en el mundo, pues el cáncer colorectal sin duda va en aumento. Pero lo que es más inquietante es que se piensa que para el 2030, es decir, en menos de 8 años, vamos a tener un incremento en el número de casos. Y principalmente este 60% se localiza en países de Latinoamérica. Entonces, con esto lo que quiero enfatizar es que tenemos un grave problema de salud. Si bien en muchas neoplasias hay muy buenos programas de detección, diagnóstico oportuno, de publicidad, cáncer colorectal no es precisamente el más querido, quizá un poco está esto por el estigma. Y al mismo tiempo, bueno, el hecho de que algunas celebridades ya padezcan de esta enfermedad, pues creemos que en los próximos años podremos ir haciendo más énfasis y que la gente acuda más temprano a hacerse un estudio adecuado. Hoy sabemos que la colonoscopía tiene que ser en menores a partir de los 45 años y esto se debe a que dentro de este aumento del número de casos, sabemos que la mayor parte de ellos van a ser en gente joven, es decir, menores de 50 años, y que dentro de este grupo la mayor frecuencia entre el colon y el recto, pues es sin duda el recto. Y miren, esto solamente un poco para poner el contexto, esto es de acuerdo a Estados Unidos. Ellos tienen la mayor parte de su grupo afectándose en etapas 2 y 3 y evidentemente su supervivencia a 5 años pues oscila de un 70 hasta más allá de un 90%, lo cual eso es muy bueno. Sin embargo, en nuestros países de América Latina y haciendo énfasis en México, pues esto cambia. Cambia porque la mayor parte de nuestros pacientes se encuentran en etapa 3 y 4 y además los pocos pacientes que pudieran estar en etapa 2 y aquellos de etapa 3, sabemos que pueden tener una recaída en los próximos años, siendo etapa 3 casi hasta de un 40%. Entonces, bueno, México, como les muestro aquí, estamos más afectados en etapa 3 y 4. Y de ahí el motivo de esta importante plática. Bueno, nosotros desde el punto de vista oncológico hemos ido cambiando, al igual que en muchas otras áreas, en muchas de las cuales ustedes ahí son expertos, y hemos ido evolucionando, nos hemos ido adaptando no solamente a la tecnología, sino también a conceptos tan importantes que realmente pueden impactar en la supervivencia de nuestros pacientes en todos aspectos. Y miren, solamente para tener algunas diapositivas históricas, esto era lo que pasaba en los 90s. En los 90s nuestros pacientes, bueno, con ese entonces medicamento llamado 5-FU y dando diferentes formas de aplicación en infusión o en bolo, dejando al paciente de vez en cuando descansar, podíamos alcanzar una supervivencia de 11 meses. 2018, hace 3 años, esto es una diapositiva de ese entonces y podemos ver que utilizando diferentes medicamentos que ya en un momento más iré desglosándolos, pues podríamos alcanzar una supervivencia de 30 meses, lo cual no es nada despreciable y nos parece algo fabuloso.
Pero sobre todo, otra cosa que nos hemos ido dando cuenta es que tenemos que tomar en consideración varios aspectos para dar justamente el mejor tratamiento del paciente y mejorar esos 30 meses convencionales con quimioterapia. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces hoy para decidir cuál es el mejor tratamiento de un paciente? Sin duda, las características del paciente son básicas. Ustedes lo pueden leer en el cuadro superior izquierdo, que el estado funcional yo creo que es la piedra angular. Si bien tomamos en cuenta la edad, hoy sabemos que no es lo mismo un paciente con un estado funcional bajo, es decir, frágil, independientemente si tiene 20 años o si tiene 80 años. Sabemos que la edad también está implícita en el comportamiento biológico de la enfermedad. En otras palabras, hemos observado en la última década que la gente joven, aunque es más fuerte habitualmente y tolera mejor la quimioterapia, su comportamiento biológico es de mayor agresividad, siendo lo opuesto para la gente con más allá de los 80 años. Tenemos que tomar en cuenta si es una recaída o no. Y por otro lado, con las características del tumor, sobre todo si hablamos de una etapa avanzada, no solamente es importante decir o poner en un solo saco, pues es un paciente con cáncer de colon metastásico, a hígado y se acabó. No, hay de enfermedad metastásica a enfermedad metastásica. Hay gente que puede tener solamente una lesión periférica de 3 centímetros o puede tener múltiples lesiones y que entonces esto va a cambiar mucho la decisión terapéutica. Ustedes saben que si es una lesión resecable, qué mejor que de primera instancia ustedes lo lleven a cirugía y ya luego nada más nosotros demos adyuvancia si es necesario. Ahora, también sabemos que a mayor número de sitios metastásicos, pues es mucho más complicado el poder llevar a una resección a un paciente. Obviamente, aunque sea un solo sitio como es el peritoneo, pues eso también lo vuelve complejo. Entonces, veamos que dentro de la etapa 4 no todos entran en el mismo cajón, tenemos diferentes subsitios y para eso también diferentes tratamientos. Y eso es importante porque es muy triste que un paciente llegue a nuestra consulta y justamente le digamos que es un tratamiento paliativo. Creo que tenemos que ver más allá de eso. Ahora, algo que también no deja de ser, aunque lo menciono en este momento, pero no deja de ser importante, son las preferencias del paciente. El paciente quiere, el tiempo que viva, quiere vivirlo de la mejor forma y con ese pensamiento también tenemos que elegir la terapia. Y bueno, y no menos importante, son las características moleculares. Hoy en día las características moleculares no solamente nos definen cuál es el mejor tratamiento, hablando terapéuticamente, sino también nos hablan del comportamiento biológico de una enfermedad. Y esto es algo que iremos tocando en el transcurso de la plática. Algo que también hemos observado, y esto es como algo que era obvio, pero bueno, había que demostrarse, es que la primera línea de tratamiento sin duda no solamente es la que más pacientes van a recibir, sino la que también puede dar mayor beneficio. Un punto importante es que aunque el paciente progresara a una primera línea, si damos una segunda línea y tiene respuesta, y esa respuesta es muy buena, el paciente se tiene que operar. Entonces, creo que nosotros como oncólogos médicos hemos cambiado o estamos en ese proceso de entender que el objetivo del tratamiento que demos es tener una respuesta de tal forma que ustedes lo puedan operar, porque esto es lo que va a cambiar la expectativa de vida del paciente. Otra cosa también muy importante es que si en un momento dado una primera línea no fue la funcional, pasemos a una segunda línea en el entendido que quizá dé menos respuesta, pero en ese mismo entendido que en caso de tenerla, el paciente pues se opere. Y bueno, cada paciente, ustedes lo saben, al igual que yo, es diferente. Diferente no solamente en sus aspectos biológicos, raciales, sino tumorales. Por eso el énfasis de establecer la mejor estrategia de tratamiento de acuerdo al tipo de tumor, molecularmente hablando, de ese paciente específico. No podemos hoy, en 2021, tratar a todos los pacientes como si fueran los mismos. Claro que no. Todo lo que yo mencionaba dentro de las características biológicas, clínicas, son importantes para tener un tratamiento exitoso. Y esta es una forma muy breve de que ustedes lo puedan observar. Hoy tenemos biomarcadores que nos van a determinar qué tratamiento. Cada
bloque de color, son marcadores diferentes. Tenemos que hacer énfasis que los primeros marcadores biológicos fue la familia del RAS, entonces ahí tenemos dos biomarcadores, uno que se llama KRAS, otro que se llama NRAS. Y de acuerdo a si se encuentra activo o no activo, que ahorita les voy a mostrar un poco más al respecto, pues definiremos si el tratamiento será un antiangiogénico o bien un medicamento de barrera como son los anti-EGFRs. Por otro lado, el HER2, la sobreexpresión de este gen, nos ayuda a utilizar medicamentos que estaban condicionados para otras neoplasias, como los de cáncer de mama, y que también actúa como un medicamento de barrera. Y tenemos otro subgrupo, que es el de inestabilidad microsatelital, que ese, en lo que vamos a hacer en ese subgrupo, en lugar de utilizar quimioterapia, le damos inmunoterapia. Entonces, vean cómo cada biomarcador nos va estableciendo pautas. Y bueno, entramos de lleno en materia. ¿Qué es lo que pasa con una célula tumoral y con el gen KRAS? Ustedes de su lado derecho pueden ver a la célula. La célula tiene esos receptores que dicen ahí EGFR y a través de un ligando, ese al unirse al receptor hace que el receptor se dimerice, se pegue y al dimerizarse es como un switch, se enciende y manda una cascada de señalización río abajo, es decir, al núcleo de la célula. En condiciones normales, bueno, esto funciona estupendamente, pero en condiciones neoplásicas, este receptor va a estar sobreestimulado y entonces va a mandar demasiadas señales hacia el núcleo, favoreciendo que entonces la célula tumoral eche mano de muchos mecanismos para su supervivencia. Es decir, va a ayudar a proliferar, a que pueda dar metástasis, a que favorezca formación de nuevos vasos, malos, tortuosos, porque al final le van a llevar oxígeno y nutrientes a esa célula. Entonces, en el entendido de cómo funciona molecularmente este receptor, lo que se ha hecho es que se bloquea ese anticuerpo que ustedes ven, forma una barrera entre los ligandos y entre el receptor. Y de esa forma, todas las cascadas que teóricamente tendrían que echarse a andar, pues no pasa esto porque justamente el receptor está apagado, está con el switch abajo. Ahora, ¿yo podría darle a todo mundo este tratamiento? No, porque hoy conocemos que si la vía molecular funciona correctamente, es decir, ese receptor no tiene ningún cortocircuito y solamente funciona ante el estímulo del ligando, sin problema usamos los anti-EGFRs. Pero ¿qué pasa cuando ese receptor está mal? Es decir, cuando ese receptor tiene un mecanismo en el cual no depende del ligando para echarse a andar. Es decir, no necesita que el receptor se dimerice porque justamente a nivel intracelular tiene una alteración, un cortocircuito que es independiente del ligando y por lo tanto la cascada de señalización está activa todo el tiempo. Entonces, ¿de qué serviría que yo le dé un medicamento de barrera si finalmente la alteración está más abajo y si finalmente no voy a bloquear nada? Entonces, eso es lo interesante y aquí ustedes pueden ver si el gen está mutado, pues prácticamente está en continua activación y por lo tanto los medicamentos de barrera no funcionan. Vean cómo es súper importante poder definir desde un principio si el paciente tiene el KRAS o el NRAS mutado para saber si puedo dar la terapia A o la terapia B. Y además, hoy sabemos, más allá de eso, que además confiere un factor pronóstico, es decir, sabemos que los pacientes con mutaciones en el gen, en la familia RAS, pues va a conferir un peor pronóstico independientemente de la terapia. O incluso, o sea, hoy en día ha salido ya para todas estas alteraciones del gen KRAS, que son diversas, ya hay un medicamento específico que quizá pueda que se bloquea y que junto con el medicamento de barrera, el anti-EGFR, puede atacar a la célula. Entonces, sí, esto es importantísimo. Miren ustedes, estas son algunas de las mutaciones que el gen KRAS puede tener y para algunas de estas, justamente la glitócesis es para la que tenemos ya el medicamento que va a actuar en conjunto con el de barrera,
para tratar de que no les vaya tan mal a estos pacientes. Son diferentes frecuencias, pero más allá de las frecuencias, el pronóstico de cada una de ellas también puede variar. Y miren, aquí es algo interesante que hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Este gráfico se fue dando justamente desde el 2007 que empezaron los primeros estudios y veíamos cómo las tasas de respuesta mejoraban con el uso de los medicamentos de barrera. En la segunda columna, la morada es cuando damos quimioterapia en conjunto con un antiangiogénico y ustedes pueden ver cómo cuando se da quimioterapia con un medicamento de barrera, en este caso el cetuximab, pues incrementaban las tasas de respuesta. Y esto, obviamente, con diversos estudios fuimos observando cómo les iba mucho mejor. Asimismo, empezó a haber estudios como el que demostrando que la supervivencia de los pacientes pues estaba relacionada con la presencia o ausencia de las mutaciones del KRAS, siendo que la curva que tiene mejor supervivencia son aquellas en las cuales el KRAS no estaba mutado. Bueno, ahora, así como les he platicado hasta el día de ahorita, hasta en este momento, sobre las mutaciones del KRAS, quiero mostrarles otro ejemplo con otro biomarcador. Este biomarcador es el que utilizamos para saber si podemos usar inmunoterapia en lugar de quimioterapia. Hoy todos sabemos que el código, el DNA, es el que realmente transmite esta información correcta e incorrecta a nuestras células. Y vean cómo en este ejemplo tan sencillo, el hecho de tener una palabra y esa palabra tenga una sustitución o una inserción o una deleción o una inversión de una letra, vean cómo el concepto cambia. Y justamente esto es lo que pasa a nivel del DNA. Por estos cambios, aunque sea en un solo nucleótido, pues puede favorecer a la presencia de un cáncer. Afortunadamente tenemos sistemas de reparación, hay varios, entre ellos uno de los más de mayor peso es el Mixed-Mar Repair System o MMR, en donde gracias a ese sistema de reparación de corte, pues si se encuentra una alteración, tratan de reparar esa alteración en ese nucleótido, como podemos observarlo gráficamente en este ejemplo, pero si en un momento dado no se puede corregir, bueno, se puede cortar y unir. Justamente cuando un paciente tiene alteraciones de este sistema, pues todas estas alteraciones se van acumulando y van formando muchas mutaciones, muchas de las cuales tienen un peso de forma tan fuerte que al final, hoy en día, hace tan solo menos de 5 años, empezamos a analizarlas y a tratarlas de forma diferente. Aquí ustedes pueden ver cómo diferentes tipos de tumores, desde tumores hematológicos, pediátricos, pueden tener algunas alteraciones en el sistema de reparación o MMR. Sin embargo, hay ciertos tipos de tumores, y colon es uno de ellos, igual que endometrio, que tienen alteraciones tan importantes en ese sistema de separación y que favorecen tantas mutaciones, tantos neoantígenos, que se ha utilizado esto como un biomarcador para utilizar inmunoterapia. Este gráfico que les presento fue del artículo que fue como el parteaguas del 2015 del New England, en donde pacientes ampliamente tratados, más de 4 líneas de tratamiento, y por eso lo amarillo subrayado, se demostró la eficacia de la inmunoterapia. Aquí lo que hicieron fue formar 3 grupos. Pacientes cuyo sistema de reparación estaba intacto y otros 2 grupos en donde el sistema de reparación no era el adecuado, por lo tanto se formaban muchas mutaciones. Y ese grupo lo dividieron a su vez en 2, aquellos que eran pacientes con cáncer colorectal y el otro grupo era cualquier tipo de tumor, no importaba el origen, siempre y cuando nada más cumpliera con el tener la deficiencia del sistema de reparación. Y vean ustedes cómo, a pesar de que estos pacientes ya tenían 4 líneas, y voy a hablar específicamente en cáncer de colon, vean cómo se tuvieron varios pacientes con respuestas parciales. Asimismo, también se encontró que tumores independientes de origen, pero con la alteración del sistema de reparación, también tenían respuestas.
y siendo todo lo opuesto, es decir, 0 respuestas para aquellos pacientes cuyo sistema de reparación funcionaba bien y por lo cual pues no había neoantígenos, porque este medicamento lo que hace es justamente al ser inmunoterapia activa justo al sistema inmunológico contra todos esos neoantígenos. En su momento pueden ustedes ver estos gráficos que eran impresionantes, que a más allá de 9 meses los pacientes con deficiencia del sistema de reparación y cáncer colorectal pues ni siquiera habían alcanzado la media de supervivencia. Y normalmente, tras una cuarta línea, hoy en día con cáncer de colon en un paciente que no tenga alteraciones del MMR, pues la ganancia promedio con regorafenib o TAS-102, que son como los medicamentos que entran en este escenario, no va más allá de 2 meses. Entonces, bueno, esto, como podemos observar, fue una revolución en el manejo de los pacientes. De hecho, esta es una actualización del año pasado, de cómo a largo plazo pueden ustedes ver que si empezamos en una cuarta línea en el 2015, en 2020 ya este medicamento se pasó a primera línea y cómo realmente cuando se compara con quimioterapia, pues se observa que la inmunoterapia para pacientes con deficiencia de la MMR es muy superior. Sin duda es un parteaguas. Ahora, ¿qué tan frecuente es este biomarcador? Es decir, ¿qué tan frecuente es encontrar MMR deficiente en cáncer de colon? En etapa avanzada, esto es menos del 10%. Y entonces pueden decir, oye, pero es bien raro. Sí, pero si no lo buscamos, pues menos lo vamos a encontrar. Esa es una. Y segunda, hoy en día el manejo del cáncer es así, es personalizado. Y aunque sea un sector muy pequeño de la población, pues tenemos que darle la ventaja de que quizá, o buscárselo y darle la ventaja de que quizá pueda ser candidato a una terapia de este tipo. Entonces, en 2020, estos son los biomarcadores que cualquier paciente con cáncer de colon metastásico tiene que tener. Tenemos que conocer a la familia KRAS, NRAS, justamente por lo que comenté en un principio. Tenemos hoy 2 opciones de manejo. En caso de que sea mutado, pues se le dará el antiangiogénico, pero en el caso de que sea no mutado, un medicamento de barrera como son los anti-GFRs sería su opción, sabiendo sobre todo que los anti-GFRs pues potencian las tasas de respuesta. Esto es muy importante para aquellos pacientes que queremos que se conviertan y que por lo tanto su expectativa de vida sea mayor del 50% a 5 años. Ahora, en la parte inferior tenemos subgrupos. Bueno, pero para esto es importante decir, la proporción de pacientes que pueden tener KRAS o NRAS mutado es alrededor del 50-55, mientras que los no mutados o llamados wild type, pues va alrededor del 45%. Ahora, en el grupo inferior tenemos otros biomarcadores. Yo ya les mencionaba el del segundo grupo, donde dice DMMR, que es la inmunoterapia, no lleva quimio, menos del 10% de los pacientes, pero también tenemos al grupo de los BRAF. BRAF es un biomarcador que de entrada, afortunadamente no es tan frecuente, por decirlo de alguna forma, es menos del 8%, pero cuya expectativa de vida era muy corta, porque realmente es un tumor súper agresivo. Hoy en día, con nuevas terapias, en donde justamente son inhibidores de vías de señalización cascada abajo, como a nivel de MEK, junto con el medicamento de barrera, como es el cetuximab, pues han logrado que en una segunda línea tengan resultados espectaculares. Ya al final les mostraré un caso de pacientes BRAF. Y por otro lado tenemos también que buscar el HER2. El HER2, la probabilidad de que alguien tenga este biomarcador es alrededor del 4-5%, pero vean cómo tenemos otros medicamentos que pueden funcionar en conjunto con quimioterapia, que si no lo buscamos, pues esto es una opción desperdiciada. Y asimismo también tenemos que buscar NTRK. NTRK es una fusión, son genes fusionados. Es algo relativamente nuevo, del 2018 para acá, y algo interesante es que el estudio que llevó a la aprobación por parte de FDA de este tipo de medicamento para pacientes con NTRK positivos, pues realmente no fue basado en la histología del tumor, sino pasó como con inmuno,
pacientes, independientemente de origen, pero tengan fusión de NTRK, las ventajas que se observaron tanto en respuesta como de supervivencia fueron espectaculares y casi los efectos secundarios son muy pocos. Probabilidades de que alguien con cáncer de colon tenga esta alteración del 1% o quizá menos. Yo llevo alrededor de 1 año y medio buscando en toda mi corte de pacientes con cáncer de colon alguien con NTRK y pues hasta la fecha ninguno me ha salido positivo, pero no por eso no lo dejo de buscar. Ahora miren, esta es una línea del tiempo que me pareció muy bonita que sacó el JAMA este año y donde nos deja ver justamente los subgrupos que ya les comenté. Estos subgrupos de pacientes, vean ustedes cómo la expectativa de supervivencia cambia drásticamente y no es por la quimioterapia, sino realmente es porque se combina con ciertos biomarcadores y a su vez el mismo biomarcador establece un pronóstico. Vean ustedes, por ejemplo, los BRAF, que es el tercer grupo. Vean cómo su expectativa teórica de vida pues es de 18 meses cuando mucho, y en una segunda línea, que es la flecha roja, pues realmente es como muy corta, pero esto está cambiando. Así también, por ejemplo, si ustedes observan lo que son los pacientes KRAS, NRAS, BRAF, wild type, vean ustedes cómo realmente su expectativa de supervivencia es mucho mayor. Ahora, es importante que sepan también que los biomarcadores pueden tener mayor frecuencia dependiendo qué lado del colon esté afectado. Sabemos que del lado derecho, que para nosotros de forma tajante, es decir, colon ascendente y 2/3 partes del transverso, pues podemos encontrar más mutaciones de BRAF, podemos encontrar inestabilidad microsatelital o deficiencia del MMR, en comparación, por ejemplo, con el colon izquierdo, en donde tenemos más amplificaciones de HER2 o incluso de P53. Sin embargo, vean cómo, aunque hay una cierta predisposición, puede haber también algunos de ellos se pueden presentar en el lado opuesto. Por lo tanto, dicho por expertos y por mi persona, considero que los biomarcadores se tienen que pedir independientemente del origen del tumor. No podemos hacerlo solamente porque se presentan de un lado con respecto al otro. Y bueno, en cáncer de mama hoy en día tenemos una clasificación molecular que permite ir más allá de solamente algunos biomarcadores. Se puede establecer incluso que un paciente no tenga quimioterapia, que quede en vigilancia. En cáncer de colon, desde el 2016, se ha establecido este consenso molecular y hasta el día de ahora, pues se conoce que hay 4 clasificaciones y una quinta que está como muy nebulosa y que la pueden ustedes ver en gris. Y cada una de ellas tiene un pronóstico diferente. Pero esto todavía en la actualidad que lo llevemos en la clínica del día a día, que yo se lo pido a un paciente, todavía no es así. Todavía creo que estamos como algunos pasos atrás para llevarlo a la práctica cotidiana. Sin embargo, sí sabemos que esta clasificación molecular cambia con respecto a si tenemos un paciente con un adenoma, con una etapa temprana de cáncer colorectal o bien una etapa avanzada. Ustedes pueden ver las proporciones en los gráficos de pasteles en la parte inferior y nos deja entender un poco más de lo complejo que es el cáncer colorectal. Y luego, para hacer todavía más difícil esta ecuación, déjenme decirles que en conjunto con el Anderson hicimos un estudio colaborativo a algunos países de Latinoamérica, fue Brasil, México, Tailandia, mismo Estados Unidos, y corrimos en etapas tempranas cómo se encontraba la clasificación molecular, y realmente también cambia de acuerdo al tipo de población, o sea, no solamente de acuerdo a la etapa del cáncer, sino también al tipo de población. Entonces, creo que la heterogeneidad en el manejo de este tipo de clasificaciones en cáncer colorectal es bastante complejo. Hablemos un poquito del tema que a ustedes, de los cuales ustedes son expertos, que es la resección, un tema importante en el aspecto de que hoy entendemos cada vez más los oncólogos médicos, radiooncólogos, que el manejo multidisciplinario es importantísimo. Desde hace varios años vamos a cumplir 11, si mal no recuerdo, este diciembre. En cancerología establecimos las unidades funcionales, es decir,
donde está el cirujano, el oncólogo médico, el radiooncólogo y algunos otros participantes del manejo del paciente. Y hemos entendido que en estas sesiones colegiadas es como podemos tener un incremento en la resecabilidad de los pacientes. Porque tradicionalmente si el paciente llegaba al oncólogo médico, pues era darle quimioterapia hasta el final de sus vidas. Y eso es lo que hemos ido observando que no es lo mejor. Cada vez, asimismo, cada vez tenemos más técnicas locales que se van juntando en conjunto con ustedes. E igual forma, ustedes cada vez han ampliado el criterio quirúrgico y ahora hasta R1 se permite para los pacientes. Entonces, creo que esto nos ha ayudado a que efectivamente entendamos que el paciente, para que le vaya mejor, tenemos que hacer equipo. Y bueno, desde el punto de vista de nosotros como oncólogos médicos, lo que buscamos para que puedan ustedes operar mejor es que nuestro paciente tenga algo que llamamos una profundidad de respuesta. Es decir, en este gráfico de curvas ustedes pueden observar la verde y la roja. Son dos medicamentos diferentes. Y la idea es que nosotros podamos lograr que haya un nadir inverso en esa línea roja para que la profundidad de respuesta sea tan amplia que entonces esto impacte tanto a la supervivencia global como a la supervivencia libre de progresión. Evidentemente, si la combinación que utilizamos o el biológico que utilizamos da una profundidad de respuesta corta, pues obviamente tendremos cortas supervivencias. Asimismo, en la mejor evaluación del paciente, cada 2 meses hacemos una tomografía, sobre todo si el paciente está teniendo un medicamento biológico de barrera, para buscar justamente esa reducción del tumor de forma temprana. No vamos ya por la mejor respuesta, sino la respuesta que a ustedes les permita el poder operar al paciente. Y por eso es importante estas sesiones colegiadas. A veces Melchor gana, a veces gano yo, pero lo importante y al final el que gana es el paciente. Bueno, dicho por otro cirujano experto como el doctor René Adam, de acuerdo a su base, que tiene miles de pacientes, sabemos hoy que los pacientes operados de las metástasis hepáticas por cáncer colorectal metastásico, que de entrada se fueron a cirugía, pues obviamente la expectativa de sabemos que la supervivencia global a 5 años alcanza los 42%, en comparación con aquellos pacientes que nunca se operaron, es alrededor del 9%. Pero ¿qué pasa si hacemos tan buen equipo que podemos convertir esos pacientes no operados en un principio? Bueno, pues entonces esos pacientes de tener una supervivencia del 9%, esto se va hasta un 32%, lo cual es algo muy bueno para alguien que hace 10, 15 años, pues prácticamente era etiquetado como paliativo y no había más que hacer. Y bueno, ya tomando todo en cuenta, todo este panorama que les comenté, vamos a entrar con respecto a algunos biomarcadores, con respecto a qué pasa si los operan, si son pacientes KRAS mutados o no, BRAF mutados o no. Bueno, de entrada ya vimos que KRAS sí es un factor pronóstico y tiene una biología más agresiva. Desde hace no muchos años, vean esta publicación del 16, desde el 15 empezaba a haber como mucha inquietud, era saber qué pasaba con aquellos pacientes con KRAS mutados que habían sido operados de enfermedad hepática o pulmonar, cuyo primario era un cáncer colorectal. En esta primera o de las primeras publicaciones, vean ustedes un estudio retrospectivo, interesantemente juntaron después de 10 años 82 pacientes, es justo lo que les mencionaba, casi todos eran etiquetados como paliativos, y bueno, podemos ver que el 51% de estos pacientes, o sea, la mayoría en su momento, eran no mutados. Aquí hago la aclaración, solo se buscó por la época, el KRAS no se preguntaron cómo estaba el NRAS o el BRAF, etc. Bueno, el BRAF sí, pero el NRAS no. Y se excluyó justamente pacientes BRAF mutados porque el comportamiento es más agresivo y asimismo se excluyeron pacientes con márgenes positivos. Y ustedes pueden observar cómo, bueno, aparentemente no había diferencias en términos de recurrencia o en términos de supervivencia. Pero bueno, este era uno de los primeros análisis. Después, dado la inquietud en el mundo oncológico, se han hecho varias publicaciones, yo les muestro una de ellas que para mí fue de las más importantes, esto hecho con información del National Database de los Estados Unidos, en donde se quería saber cuál era el pronóstico de las mutaciones de KRAS justamente
con pacientes con metástasis hepáticas por cáncer colorectal. Una serie muchísimo más grande. Al final de 75,000 pacientes se quedaron con 2,665, de los cuales el 42% tenía mutaciones del KRAS, una N nada despreciable. Y vean cómo aquí sí se demuestra que independientemente de la cirugía, el hecho de que el paciente sea KRAS mutado confiere un peor pronóstico con respecto a los no mutados. Y veamos un poquito más allá de esto. Veamos cómo cuando se dividen los grupos entre KRAS, wild type y mutado, vean ustedes que a su vez cuando dividimos si el origen fue derecho o izquierdo, sin duda todos aquellos pacientes con cáncer izquierdo les va mucho mejor con respecto al derecho. Esto es algo muy interesante, no es nuevo, es nuevo y no es nuevo. Es nuevo porque ahora se le echó mucha publicidad como de 3 años para acá, pero realmente desde antes del 2000, desde los 90, ya varios europeos habían mencionado que había una diferencia biológica en el comportamiento en cuanto a la agresividad si el tumor se originaba del lado derecho. Y esto se debe, digamos que hay varias hipótesis. Una va desde que es diferente tipo de tumor, porque son diferentes el origen embriológico, pero más allá de eso también sabemos que hay más mutaciones de BRAF del lado derecho. Por otro lado, también el microbioma es muy diferente del lado derecho y bueno, se cree que también todo eso influye para que este comportamiento sea peor. Y bueno, aquí lo podemos ver, aunque es ligera la diferencia cuando están mutados los pacientes, de todas maneras es importante. Y cuando no hay mutaciones, vean cómo entre izquierdo y derecho, pues son muy amplios los campos. Ahora bien, algo importante que debo de mencionar que dentro de las críticas de este estudio es que es retrospectivo, no tenían toda la información como por ejemplo márgenes quirúrgicos, el estatus del BRAF, qué tratamientos locales le pudieron dar al paciente, pero es interesante que tras el análisis multivariado que hicieron en esta enorme cantidad de pacientes, podemos ver que la edad, lo que les mencionaba en un principio, es importante tomar en cuenta, si el paciente solamente recibió un solo fármaco o fue una combinación, si había el tamaño del tumor, si era del lado derecho, cómo estaba el estatus de los ganglios y sobre todo lo del KRAS. Si es mutado, confiere peor pronóstico. Asimismo, entonces, dentro de sus conclusiones son que el perfil molecular debe de ser tomado en cuenta para el manejo multidisciplinario del cáncer colorectal metastásico. Y bueno, asimismo, ha habido otras publicaciones ya no solamente buscando qué pasa con los pacientes con metástasis hepáticas o pulmonares. Como mencioné en un principio, aquellos pacientes con carcinomatosis peritoneal, que sabemos que también les va muy mal con respecto a si la enfermedad es hepática o no, tenemos esta publicación muy importante del grupo español publicada este año. Este es un estudio retrospectivo. Aquí analizaron 149 pacientes, la mitad estaba mutado y como antecedentes a este estudio ya existía metaanálisis con más de 10,000 pacientes en donde se observó lo que les mencionaba, que pacientes con metástasis peritoneales tienen menor supervivencia que cuando no las hay. De acuerdo a ese metaanálisis, esos pacientes tenían una supervivencia más corta de 4 meses y luego, si además de tener la carcinomatosis peritoneal tenían más allá de algún otro sitio de metástasis, por ejemplo pulmón o hígado, todavía se acortaba aún más la supervivencia, 12 meses versus 15, cuando el único sitio solamente era el peritoneo. Entonces, bueno, de la cohorte completa, es decir, de todos los 149 pacientes que evaluó este grupo español, observaron que, sí, el hecho de tener mutaciones en KRAS da un peor pronóstico, como lo podemos ver muy claramente en este gráfico de su derecha, que cuando es wild type. Pero además de eso, ellos hicieron todavía un subanálisis y el subanálisis estaba basado de acuerdo al índice de carcinomatosis peritoneal. Entonces teníamos de 1 a 10, lado izquierdo, de 11 a 20, el gráfico del medio, y más allá de 20, gráfico de la derecha. Y vean cómo en todos los grupos, pues siempre le va más mal a aquellos pacientes que tienen mutaciones del KRAS. Obviamente el índice de carcinomatosis más allá de 20, pues sí, claro, a los dos grupos les va peor, pero al KRAS todavía le sigue ganando con respecto al no mutado.
Entonces, concluyen que las mutaciones de KRAS sin duda tienen una alta importancia pronóstica y un valor independiente. Y algo que siempre se pregunta uno mucho, bueno, por convencionalidad, pues el hecho de que por colonoscopía tengamos la biopsia, ¿qué tanto puedo yo creer que esa biopsia del sitio primario sea la representación de las metástasis? Y este es un estudio muy interesante que me pareció prudente presentarlo. Este es también de este año, del 2021, y entonces, de acuerdo a este análisis, vieron que sí hay una cierta discordancia entre si la biopsia se analiza del tumor primario con respecto a la metástasis, aunque esta discordancia no es enorme, afortunadamente, es alrededor de un 15%. Debo decir que hay otros estudios en donde mencionan que incluso la discordancia es del 0% y otros donde dicen que es del 20%. Pero al final de cuentas, esto ahorita lo vamos a poder solventar a través de la biopsia líquida y ahorita me tomaré unos minutos en hablar de ese tema. Solamente aquí quería mencionar que, bueno, es importante que tomemos en cuenta que aunque es la mejor forma de diagnosticar al paciente y tener un panel molecular, bueno, pues sí puede haber alguna pequeña discordancia y esto es justo lo que a veces llegamos a observar con algunos pacientes en donde el tumor primario respondió impresionantemente, pero la metástasis progresó. Bueno, y hablemos de la biopsia líquida. La biopsia líquida prácticamente solamente se refiere al análisis de algún compuesto, de algún líquido de nuestro organismo. Esta biopsia líquida puede ser que se pueda analizar, puede analizar muchas cosas. Como ustedes ven en este tubo, Eppendorf, puede analizarse desde células tumorales circulantes, DNA tumoral circulante, genes de fusión, por ejemplo, en TRAC, o mutaciones puntuales como las de KRAS, las de NRAS, las de BRAF, o incluso más allá, hoy en día, muchas investigaciones, exosomas o RNA, microRNA circulantes. O sea, lo importante aquí es que los líquidos biológicos nos permiten analizar todo esto y obviamente, bueno, podemos tomarlo de cualquier líquido, pero lo más sencillo es hacerlo en sangre. Y en sangre es importante, claro, porque entonces, si tenemos un paciente con un cáncer de colon y le empezamos a dar la terapia basada en el tejido analizado para el perfil molecular y de repente hay progresión, podríamos hacer una biopsia líquida para que nos digan si realmente lo que predomina, la clona predominante a nivel sérico, es mutado o no mutado. Y esto es importante por dos razones. Una, porque pues a lo mejor tenemos que cambiar de tratamiento y solo a manera de ejemplo. Hoy en día esto no es que apenas se vaya a hacer o se haga en otros países. Aquí en México podemos solicitar biopsia líquida gracias al patrocinio de la industria, en donde podemos, por ejemplo, un paciente con cáncer de colon y metástasis hepáticas que le estamos dando quimioterapia más un medicamento de barrera, un anti-GFR, y estamos viendo que hubo respuesta y luego empieza a haber progresión, puede ser dos cosas, o progresó a la quimioterapia o progresó al biológico. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo tenemos que cambiar? Porque antes cambiábamos todo, pero hoy, basado en diferentes estudios, estamos viendo que puede ser que haya progresado a uno y a otro. Este es tan solo un ejemplo. Ustedes ven, vamos a leer este gráfico de izquierda a derecha y pueden ver que las células azules son las células que predominaban la clona, que eran RAS wild type. Y bueno, podía haber una mutada ahí, pero pues era mínima su presencia. Damos quimioterapia, damos el anti-GFR y después de varios ciclos vamos eliminando, acuérdense que esto es una selección evolutiva, vamos eliminando lo más sensible, en este caso anti-GFR, a las células wild type o no mutadas y van quedándose las mutadas porque no son sensibles al medicamento. Esas crecen y es lo que radiológicamente podemos evaluar como progresión. Entonces, en este momento, si detectamos por biopsia líquida que el RAS ya no es wild type, sino mutó, pues podríamos quitar el biológico y continuar con la misma quimio. Quizá cambiamos a otro biológico. Y después de un tiempo, la célula, pues al ver que ya no tiene esta agresión con este medicamento, ella misma vuelve a cambiar, vuelve a ser sensible al uso de los anti-GFRs. Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo para aquellos pacientes que no fueron operados y que queremos hacer que el tratamiento al final
controle la enfermedad y que expanda su supervivencia. Entonces, con estas herramientas tecnológicas, eso se nos facilita. Y como les mencionaba, bueno, aquí ustedes lo ven más gráficamente, lo que decía previamente, si el RAS se mantiene igual, pues mantenemos el biológico, solo cambiamos la quimioterapia, y por el contrario, si el RAS se mutó, pues cambiamos el biológico y no la quimio. Entonces, bueno, con estos ensayos, vean ustedes cómo en la actualidad, diferentes ensayos, viendo cómo vamos a dar los tratamientos de la mejor forma, se logra que aunque haya habido una cierta resistencia después de un tiempo y después de un descanso vuelva a ser sensible la célula tumoral a los medicamentos de barrera, pues se vuelven a obtener tasas de respuestas nada despreciables, de un 30%, controles de la enfermedad de un 60%. Entonces prolongamos, hacemos una enfermedad crónica y hasta en una de esas pueda responder también que el paciente se pueda operar. Hablemos un poco sobre el BRAF. Como les mencioné, sin duda, tiene un factor pronóstico adverso. Y bueno, este es un estudio del JAMA de hace 3 años, en donde justamente quisieron saber cómo les iba a los pacientes operados con mutaciones del BRAF. Obviamente se operaron a nivel hepático por cáncer colorectal metastásico. Aquí, para ellos, en esta corte, que fue bastante amplia, 853 pacientes, encontraron mutaciones de un 2 a un 4%, o sea, un grupo muy, muy pequeño de pacientes. Eso igual fue un estudio retrospectivo. E interesantemente, yo aquí les pongo las diferencias basales clínicas y nada más quiero acentuar que los pacientes BRAF mutados fueron más predominantes en las mujeres, predominó obviamente más del lado derecho, que era lo que les mencionaba previamente, y otra cosa importante es que se presentaba más en tumores metacrónicos. Y miren qué interesante, a pesar de que los pacientes BRAF mutados fueron muy poquitos, ahí podemos ver 33 de toda la enorme corte, vean cómo la supervivencia global sin duda es muy diferente con respecto a cuando no hay mutaciones en ninguno de los dos genes, dígase KRAS y BRAF, o cuando hay mutaciones en el gen KRAS. Vean la línea azul que corresponde a los del BRAF y cómo realmente su expectativa pues es muy pobre, aunque hayan sido operados. Hoy en día, entonces, retomando qué tenemos que hacer en 2021, sin duda tenemos que llevar a estos pacientes a un consejo multidisciplinario y evaluar la mejor terapia. Y solo quiero comentar algunos casos antes de que finalice. Estos son pacientes del instituto que hemos evaluado en conjunto con el doctor Melchor. Y esta es una mujer que cuando nos llegó, pues evidentemente ustedes a través de este PET pueden ver que, bueno, no era operable. Y más allá de eso, bueno, tenía un antígeno de más de 8,000 y algunas alteraciones de las PFH. Sin embargo, ella clínicamente estaba con ECOG de 0. Bueno, ahí puse 1. O sea, me refiero a que no realmente estaba sintomática. Y bueno, le hicimos su prueba, su panel molecular y salió wild type. Entonces decidimos darle Folfiri porque era una paciente diabética y darle Folfox les causa mayor neuropatía y no queremos aumentar esta situación dado que era diabética. Le dimos un anti-EGFR y pueden aquí observar varias cosas. En la parte superior fuimos tomándole diferentes niveles, diferentes momentos, su antígeno fue bajando, pero también fuimos evaluando con imágenes y hubo posibilidades de respuesta. Sin embargo, bueno, teníamos el problema del COVID y por eso mantuvimos todavía un poco más los tratamientos, pero era importantísimo que los cirujanos fueran viendo también su evolución. Al final, bueno, en junio, prácticamente, podíamos pensar que tuvo respuesta completa, pero hoy hemos aprendido que eso no es real, que aunque no veamos por imagen lo que está pasando, bueno, no veamos enfermedad, hay enfermedad microscópica residual y por lo tanto esta paciente tiene que irse a cirugía. Entonces hubo muy buena respuesta hepática y en el primario, ya la paciente ya se operó, cuando hice la diapositiva, bueno, en ese entonces todavía no se operaba. Este es otro paciente muy joven, 38 años, uno de cada cinco pacientes que vemos en el instituto tiene menos de 50 años, entonces estamos viendo lo que les decía, una alta frecuencia en gente joven, tenía un cáncer rectal, no estaba obstruido y tenía enfermedad hepática y ganglios no regionales. Y bueno, en su momento decidimos, bueno, era candidato a cirugía y esta es su línea del tiempo. Ustedes pueden ver que
Fuimos haciéndoles todos sus paneles moleculares, no era candidato inmuno, era HER2 negativo, NTRK negativo, pero al final de cuentas, un paciente de este tipo, en donde incluso se operó, vimos diferentes esquemas de quimioterapia, quimioterapia de mantenimiento, al final tuvo una expectativa de más allá de una supervivencia de 61 meses. Y esto no lo hubiéramos logrado si no tenemos un equipo multidisciplinario y si no hacemos uso de las herramientas tecnológicas para poder perfilar el tratamiento adecuadamente. Y esta es otra paciente, no tengo las imágenes basales, pero sí quiero mencionarles que esta paciente era BRAF mutada, tenía mucha enfermedad hepática, la metimos al protocolo en donde se dan diferentes medicamentos moleculares, tuvo muy buena respuesta a nivel hepático, superó 2 años y donde progresó realmente fue a nivel del primario y por eso salió del protocolo. La paciente pertenecía al IMSS, se operó del tumor primario, pero hemos visto aún en tumores como BRAF mutados resultados espectaculares. Entonces, no soy la única, en muchas partes del mundo ha pasado esto. Después de que se opera el paciente, bueno, pues ahí nada más resta saber qué tipo de tratamiento hay que darle como en adyuvancia. Y bueno, ya para concluir, nada más quiero comentarles este otro paciente, un cáncer de recto, le dimos anti-GFRs, buenas respuestas, como pueden ustedes observar. Y bueno, consideramos que sabiendo tratar a los pacientes, pues realmente ahora sí que la pelota queda en cancha del cirujano, en donde tendrá que definir si hace un control del primario, un control hepático o ambos. Mis conclusiones entonces son, primero, los equipos multidisciplinarios. No podemos ganar si no estamos ambos. El perfil molecular debe de ser tomado en cuenta para el manejo multidisciplinario del cáncer colorectal metastásico y recordar que tenemos el empleo en la biopsia líquida y por lo tanto podemos emplearla. Sin duda la primera línea es la mejor, hay más posibilidades de resección, pero también hay que entender, y eso lo digo por mi grupo de trabajo, los oncólogos médicos, que aún en una segunda línea, si el paciente tuvo una buena respuesta y se mantuvo, se puede llevar a una resección. Y con esto termino, agradezco mucho a todos su atención y bueno, quedo atenta si hay algún comentario. Gracias. Muchas gracias, Erika. Sin duda, bastante ilustrativo y nos acabas de dar un panorama general de, bueno, las consideraciones que como cirujanos hepatopancreatobiliares debemos tomar en cuenta. Me gustaría hacerte algunas preguntas. En un paciente que es metastásico, ¿tú considerarías en este momento que habría algún valor de quitar el primario si el sintomático para antes de priorizar la quimioterapia? Perdón, ¿asintomático o sintomático? Asintomático. Pues mira, ha habido como mucho debate, de hecho hemos tenido mucho debate entre nosotros y bueno, las conclusiones es que se prefiere mejor ir a la quimioterapia y luego ya operar a ambos, pero creo que va a depender mucho de cómo se encuentra el caso, pero en un asintomático, sin duda, creo que la consideración es que quimioterapia vaya primero, bueno, oncomédica vaya primero, ya definiremos qué. De acuerdo. Hablaste de la correlación que existe del estado mutacional del primario con la metástasis. Digo, ya habría varios estudios en el cual se reportaba que esta era arriba del 90%. Me sorprendió que lo manejaste, que había una discordancia hasta del 15%. La realidad es que sí me sorprende. ¿Se ha estudiado en las recurrencias si esto se modifica, si es mayor el incremento de la discordancia del perfil mutacional respecto a la manifestación del primario? Sí, estas discordancias principalmente ellos las reportaron cuando el paciente había ido a quimioterapia y luego ya tenían las piezas y entonces ahí evaluaron. Entonces creo que tiene que ver mucho con la selección clonal. No sé si fui clara. Más que en el tener biopsias de ambos a nivel basal y ver la concordancia, lo hicieron después del tratamiento. Y suena lógico, ¿no? Entonces podríamos decir que inicialmente, previo al tratamiento, sí es una fuerte correlación, ¿no? Seguramente. Sí,
Sí, de hecho, ellos nos decían, bueno, este es un reporte de un solo grupo, pero hacían mucho énfasis. Hay grupos que han encontrado que hay cero discordancia. Yo creo que sí debe de haber algo de discordancia, pero pienso que puede aumentarse tras un tratamiento. Y la biopsia líquida, pues al final nos va a ayudar a saber cuál es la clona predominante, sin saber si depende del tumor primario o de la metástasis. Con esta información que tienes tú, serías de la idea que si tenemos un paciente con enfermedad metacrónica y ya recibió tratamiento del primario, rebiopsiemos la metástasis, la recurrencia. A ver, si el paciente fue tratado, a lo mejor en etapa temprana, y recae, yo creo que aquí dependerá mucho del tiempo, porque si recae pronto, bueno, ahí hay algo, seguro ahí hubo un cambio, pero si pasaron 5 años y recayó, creo que podemos tomar en cuenta que su primer bloque. Lo que sí se me hace más y muy importante recalcar, Javier, es si vamos teniendo un paciente y vamos viendo progresión, sin duda tenemos que ir viendo qué está pasando con ese tumor. Porque, como le digo a los pacientes, no es lo mismo el tumor basal, como usted y yo, a los 5 años, que a los 15 o a los 50 años. Ya cambiamos. Y al tumor, justamente, vamos acabando con las clonas sensibles y vamos dejando un monstruo terrible. Entonces, si hay progresión, sin duda, sí deberíamos de biopsiarlo. Bueno, ya sea por vía líquida o sólida. Existe la creencia de que tanto por algunos oncólogos de dejar la cirugía como de rescate, cuando ya no hubo respuesta suficiente a la quimioterapia, y de algunos cirujanos de la posibilidad de operar cuando un paciente progresó a la quimioterapia. ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido? Bueno, ¿existe el papel de cirugía de rescate? ¿Vale la pena operar en progresión? Es una pregunta difícil. Le voy a empezar por lo más fácil. He aprendido mucho de ustedes que cuando hay la ventana de oportunidad, sin duda se tiene que ir a cirugía, pero operar durante la progresión no se me hace, no considero que sea lo adecuado, porque vamos, en lo que se recupera de la cirugía, bueno, si es una cirugía que le está causando una obstrucción, sin duda, pues tiene que ir, ¿no? Si es que no hay ningún otro método. Pero quitarle la metástasis sobre la progresión, yo no considero que sea adecuado porque al final tienes enfermedad microscópica que está ahí y que lo que se recupera de la cirugía tendrá una nueva lesión. Entonces, no creo que sea lo adecuado. Y a veces cuando ya operamos a un paciente, le hicimos cirugía muy compleja de hígado y después ustedes le dan quimioterapia perioperatoria y resulta que tiene ciertos factores como de mal pronóstico, es Carras mutado, tiene otras mutaciones, fue parcial al tratamiento. ¿Qué hacemos cuando no tenemos enfermedad medible, pero todos estos factores de alto riesgo para recurrencia? ¿Qué recomendarías tú? Mira, es súper importante la pregunta. Sin duda, la situación más sencilla es cuando la recurrencia es en la anastomosis, ustedes operan y nosotros no damos nada. En cáncer de pulmón, vamos a decir, en metástasis pulmonares, la mayoría de los grupos han dicho que no se requiere adyuvancia. Y en el caso de hígado, justamente dependerá de cuántos factores adversos tenga y también es importante la historia de tratamiento del paciente. El claro ejemplo de la señora que vimos ahí. O sea, dimos como 15 ciclos de quimioterapia antes de que se fuera a cirugía por las cuestiones de COVID. Entonces, si tuvo buena respuesta, aunque no hubiera tenido buena respuesta, ¿qué tanto más quimioterapia vamos a dar en la adyuvancia? Considero, de acuerdo a muchos análisis, que tras una quimioterapia de inducción prolongada, independientemente de los resultados que tengamos tras la cirugía, dar más quimioterapia no es la panacea. Sin duda, otra herramienta que nos va a ayudar mucho, que todavía no la tenemos en el día a día, va a ser la cuantificación del DNA tumoral circulante. Desde el 2016, el Johns Hopkins
mostró al mundo la utilidad de esta herramienta. Ya se sabe, justamente en pacientes tratados en etapa 4 con metástasis hepáticas, que tras la resección el DNA tumoral circulante quedó alto, hay que darles quimioterapia porque en menos de 5 meses van a tener una recaída clínica vista por radiología. Sin embargo, también mostraron que aquellos pacientes tras la cirugía que tuvieron el DNA tumoral circulante negativo, no había que darles nada porque no recayeron. Entonces creo que, bueno, en lo que nos llega esa herramienta, considero que el tiempo de exposición de quimioterapia previo a la cirugía realmente te dice si hay que dar algo después. Si fue un tiempo corto, bueno, ahí sí evalúas los factores pronósticos, pero si fue un tiempo prolongado de meses y meses de quimio, después de la cirugía yo creo que a lo mejor ahí esperamos en caso de que progrese el paciente. Bueno, pues todavía se nos quedaron muchas preguntas, pero con la finalidad de ajustarnos al tiempo, vamos ya a terminar esta sesión. Erika, te agradezco muchísimo la participación, sin duda enriquece mucho el Congreso. Muchas gracias por la disponibilidad y también quiero agradecer a Merck que nos hace favor de patrocinar esta sesión y apoyar a que estos congresos se sigan llevando a cabo. Muchas gracias a Merck. Gracias, Erika. Y bueno, cedo la palabra y los micrófonos a el doctor Sebastián García Herrera y dar inicio a lo que es el módulo de páncreas. También no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Fundación Va por Ti contra el cáncer de páncreas, que también nos ayuda a que esto sea posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Erika. Gracias.